Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy es 4 de mayo, ayer era el Día de la Madre, estamos en el mes de María y con flores a María, que Madre nuestra es. Esta es la campaña de Radio María, que junto con la de Navidad y Mayo, pues son las dos campañas de Radio María en las que queremos también hacer una campaña de sostenimiento de esta radio. Bueno, el programa de hoy, que conste que lo voy a dedicar a abordar el debate del pasado miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados, en torno a la proposición del Gobierno para reformar la Constitución, incluyendo o blindando el derecho del aborto, porque ahí pasaron cosas importantes en ese debate. Pero ahora me voy a centrar en este tema, ¿no? En el tema de la campaña de Radio María. Y resulta que ayer yo envié a redes sociales, ayer por la tarde-noche envié un spot publicitario de la Conferencia Episcopal Española promocionando la matriculación de los hijos a la clase de religión. Y bueno, pues es que la verdad es que tenía creatividad, ¿eh? Se mostraba allí a unos padres dubitativos que no sabían. Estaba el padre rellenando pues la matriculación de su hijo online, estaban en la cocina al matrimonio, y pues el padre le pregunta a la madre, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Apuntamos al niño a la clase de religión? No, yo creo que no, ¿no? ¿O qué hacemos? Estaban dubitativos, como quien deshoja la margarita. Como solía decir nuestro difunto padre, una expresión suya que era muy graciosa, no sabían si contratar criada o ponerse a servir, ¿eh? Estaban no sabiendo muy bien qué hacer. Entonces le dice la mujer al marido, oye, ¿por qué no consultas a la IA? Consulta a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, pues el hombre, el padre, ni corto ni perezoso, le pregunta a la inteligencia artificial, ¿debo apuntar a mi hijo a la clase de religión? Y entonces el spot publicitario precisamente está en la contestación que la inteligencia artificial le da a esa pregunta, que es una contestación pues llena de argumentos súper interesantes, ¿no? Razonables a favor de apuntarle. Bueno, pues como tenía yo eso recientemente, y es tan reciente que lo envié ayer a la noche, pues, y como teníamos que hacer hoy esta campaña, he dicho, oye, voy a hacerle yo esa pregunta a la inteligencia artificial. Y le he hecho esta pregunta. ¿Debo de ayudar económicamente a Radio María? Y va y me responde. La respuesta honesta es, depende de tu situación y de tus prioridades reales. Pero no lo dejes en un ya veré. Te doy un criterio claro para decidir. Primero, si te aporta valor espiritual, tiene sentido sostenerlo. Si escuchas Radio María, te ayuda a rezar, te forma, te acompaña, entonces no es coherente beneficiarte sin implicarte. En la Iglesia, recibir y dar van unidos. Segundo, primero, orden en tu propia casa. No sería responsable donar si tienes deudas urgentes, obligaciones familiares descuidadas o falta de estabilidad básica. La caridad empieza por cumplir tus deberes. Tercero, mejor poco y constante que nada o impulsivo. No hace falta una gran cantidad, una aportación modesta pero fiel sostiene más que una ayuda puntual grande que luego desaparece. Esto además educa el corazón y la generosidad. Cuarto,
Pregunta por el fruto real. Si ves que evangeliza, que llega a gente concreta y que mantiene fidelidad al mensaje cristiano, es una buena causa. Si no lo percibes así, tienes libertad para apoyar otras obras. En resumen, sí deberías ayudar, si puedes hacerlo con responsabilidad y convicción. Si no das nada, al menos sé consciente de por qué. Y si decides dar, hazlo con sentido, no por presión ni por inercia. Vaya respuesta, ¿verdad? Entonces yo, para rematar, le he dicho, bien, pues entonces dame 3 razones para ayudar a Radio María. Y me responde, aquí tienes 3 razones claras y de peso para hacerlo. Primero, evangeliza donde otros no llegan. Radio María entra en hogares, hospitales, prisiones y lugares donde muchas veces la Iglesia no puede estar físicamente. Es una presencia discreta, pero constante, que anuncia a Cristo a las 24 horas. Te permite que tu ayuda, permite que esa voz siga llegando a quienes más lo necesitan. Segundo, es gratuita y sostenida por providencia. No cobra por sus contenidos ni se financia con publicidad comercial. Vive exclusivamente de donativos. Si quienes se benefician no sostienen la obra, simplemente no puede mantenerse. Colaborar es asumir responsabilidad por un bien que muchos reciben gratis. Y tercero, forma y acompaña en la fe cotidiana. A través de la oración, la catequesis, los testimonios, Radio María ayuda a miles de personas a crecer espiritualmente, especialmente a quienes están solos, enfermos o en momentos de dificultad. Tu aportación se traduce directamente en consuelo, formación y esperanza. Hasta aquí llega esta consulta a la inteligencia artificial. Bueno, pues he querido un poco mimetizarme con el spot publicitario, ¿no?, de asignatura de religión. Obviamente, soy consciente de que la inteligencia artificial no necesita ser consultada, ¿verdad? Tenemos criterio propio. Y en el fondo somos conscientes de que la inteligencia artificial no es sino un algoritmo que lo que busca es, pues en el fondo de todos los conocimientos existentes, adaptándolos a tu algoritmo. O sea, que en el fondo yo lo que aquí he leído, en la respuesta que aquí me ha dado la inteligencia artificial a esta pregunta que le he hecho, en el fondo no es sino una adaptación de todo el conjunto de los conocimientos, o de los datos, mejor dicho, ¿no?, de los datos existentes, pues puesto al servicio del algoritmo generado por José Ignacio Munilla. Vamos a ser claros, O sea, que no estamos hablando de otra cosa. La inteligencia artificial sabemos que no es inteligencia. Pero la nuestra sí. Y tenemos que utilizarla, pues, para amar a Dios y para servirle, Y en eso estamos. Por lo tanto, vamos a hacer esta campaña. Entonces, que sepáis que durante todo este mes de mayo, desde las 8 de la mañana, está activo, y podéis comenzar ya a llamar durante el programa. Está activo el siguiente teléfono, pues, para recoger aportaciones o para explicar qué formas de colaboración pueden hacerse, ¿no? El teléfono es el siguiente, anotadlo: 91 822 8010. 91 822 8010. Damos gracias al amplio número de voluntarios, ¿no?, que están atendiendo, pues, desde sus hogares, pues ese teléfono, 91 822 8010. Y vamos adelante en la singladura de este programa de hoy. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío. También están en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también encontráis los programas anteriores de Sexto Continente en la página web multimedia www.enticonfio.org. Además, también hay de otros materiales que vamos generando.
Bien, pues vamos adelante en este programa. Como os decía, voy a dedicarlo, no sé si nos va a ocupar todo el programa o no, pero bueno, voy a dedicarlo a comentar el debate que aconteció en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles 30 de abril en torno a la proposición del Gobierno para la reforma de la Constitución, incluyendo o blindando el derecho al aborto, ¿no? Obviamente me voy a centrar en los argumentos morales, ¿no?, que estuvieron en juego, muchos ya conocidos, pero también ha habido sorpresas, tristes sorpresas, voy a decirlo, ¿no?, que creo que todos tenemos que conocer. A ver, ¿qué es lo que proponía o propone exactamente el Gobierno? Digo propone porque todavía esto no ha terminado. La iniciativa busca introducir en la Constitución una referencia explícita a los derechos sexuales y reproductivos, refiriéndose con este término, derechos sexuales y reproductivos, al acceso al aborto. A ver, no es un detalle menor, porque no se trata simplemente de regular mejor el aborto, que eso se hace por ley ordinaria, sino de elevarlo al máximo nivel jurídico en la Constitución, dificultando que futuros gobiernos puedan limitarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se debatió concretamente el miércoles? Bueno, en sí, literalmente lo que se debatió fueron las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, por el Partido Popular y por Vox. Esas enmiendas lo que buscaban era frenar esta propuesta desde el inicio, cortarla desde el inicio, ¿no? Fueron rechazadas las dos, lo que significa que la proposición sigue su curso parlamentario, ¿no? Bueno, pero esto no supone que la reforma haya quedado aprobada, sino que se va a seguir discutiendo en comisión. ¿Tiene probabilidades de que esto salga adelante? A ver, ninguna, porque la reforma de la Constitución exige mayorías reforzadas, de un mínimo de 3/5 en ambas cámaras. Y bueno, eso es, en la actual aritmética parlamentaria es imposible que eso salga, no hay consenso suficiente. Con lo cual, aquí en el fondo, lo que está en juego es más bien la escenificación de nuestros argumentos, el retrato de cómo nos posicionamos, ¿eh? Pero claro, esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Entonces, ¿cuáles fueron los argumentos en las intervenciones de los turnos? De los turnos parlamentarios, ¿cuáles fueron los argumentos principales del bloque llamado de la izquierda, ¿no? Argumentos favorables, o sea, argumentos para rechazar, ¿no?, pues las enmiendas a la totalidad. Los argumentos fueron tres conocidos. Vamos, yo fundamentalmente los resumo, me refiero a los morales, no me meto yo en ese tirarse los trastos a la cabeza políticamente. Me refiero a los morales. Fueron esencialmente tres, ¿no?, que son la defensa del derecho a la salud reproductiva, pero claro, vamos a ser claros, ¿no? Vamos a ser directos. Llamar salud reproductiva al aborto es un eufemismo perverso, ¿no?, que pretende conseguir la aceptación de un mal moral con el simple recurso de cambiarlo de nombre. En vez de aborto le llamo salud reproductiva para que la gente me lo acepte, para que me lo compre. Es como llamar terapia familiar a romper una familia desde dentro, a destrozarla. Terapia familiar, vale. Bueno. Es como redefinir la medicina para que cure eliminando al paciente. Medicina, terapia, vale, te lo has cargado, ¿eh? Es como llamar derecho a una acción que implica la desaparición del otro. Insisto, es un eufemismo perverso hablar de salud reproductiva. Es intentar timar la opinión pública, es intentar anestesiar la conciencia, ¿no? El segundo argumento, la defensa del progreso. Tenemos que blindar el progreso para que no haya riesgos de retroceso, porque el aborto es un progreso y los providas quieren retroceder. A ver, vamos a ver. Llamar progreso al aborto es como confundir poder hacer algo con que sea bueno hacerlo. A ver, la bomba de hidrógeno
es un progreso. Hombre, desde el punto de vista tecnológico, pues acaso, pero desde el punto de vista humano, es un progreso la bomba de hidrógeno, ¿no? Ahí tuvo una frase de esas sentencias tremendas de Benedicto XVI, una famosa frase, no sé si la recordaréis, en la que él dijo: ¿el progreso es el paso del tirachinas a la bomba atómica? ¿Ese es el progreso? Es frase de Benedicto XVI esa, ¿eh? ¿Acaso el progreso es el paso del tirachinas a la bomba atómica? A ver, estamos jugando con la palabra progreso, ¿no? Esto supone una redefinición del progreso, de forma que el llamado progreso, no tenga que responder a las preguntas morales. Ah, como es un progreso, ya está. No, es como si el progreso consistiese en anular las responsabilidades, no en asumirlas. Entonces, la palabra progreso es una palabra talismán. Chesterton, que hace mucho que no le cito, alguno estará diciendo: lleva Munilla mucho tiempo sin citar a Chesterton. Allá que voy, vamos a ver. Chesterton decía: el problema del progreso es que no significa nada. No podemos progresar sin haber establecido los objetivos. El progreso no puede ser un objetivo en sí mismo. Es sencillamente un comparativo del que no hemos determinado el superlativo. Si tú no has determinado primero el superlativo, el a dónde voy, entonces el comparativo no sirve para nada, ¿no? Es como si alguien dice: este es el camino más corto. Sí, pero ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿No? Repito la frase de Chesterton, ¿eh? El problema del progreso es que no significa nada. No podemos progresar sin haber establecido los objetivos. El progreso no puede ser un objetivo en sí mismo. Es sencillamente un comparativo del que no hemos determinado el superlativo. Bueno, en resumen, el problema de fondo es que si la verdad es una palabra vacía, entonces también son igualmente vacías palabras como libertad, democracia, progreso. Si no existe una verdad, mira, progreso no dice nada, libertad no dice nada, democracia no dice nada, porque verdad no te dice nada, claro. Luego vamos a ser claros, ¿no? Que la palabra progreso, la defensa, el argumento de la defensa del progreso es una palabra talismán que no dice nada, está vacía completamente de contenido. ¿Y cuál fue el tercer argumento? Aparte de la salud reproductiva y del progreso, el tercer argumento es, bueno, pues el tan manido, la autonomía del derecho a la libre elección, la libre elección de cada uno, cada uno que elija libremente, ¿no? Pero es que, vamos a ver, es que mi derecho a elegir termina donde empiezan los derechos fundamentales de los demás, ¿sabes? Claro, los derechos no se anulan entre sí, se ordenan, y el primero es el derecho a vivir. Luego, no pretendas tú que poner un derecho tuyo por encima del derecho a vivir del otro. O sea, que mi autonomía no incluye decidir quién merece existir. O sea, no, tú no tienes capacidad de decidir eso. No hay verdadera libertad, ¿no? Si para ejercerla otro va a perder la suya para siempre. Yo voy a ejercer mi libertad, claro, y el otro va a perder su libertad de decidir para siempre, porque lo vas a matar. O sea, claro, es un razonamiento totalmente egocéntrico, claro, totalmente egocéntrico. Y además es que no se lo cree nadie, porque ¿por qué no se aplica esto a otras cosas? Por ejemplo, ¿por qué no dice uno: oye, libre elección? El que quiera que robe, oye. El que quiera robar, que robe él, libre elección. Ya, le decimos: perdona. Oye, pero tú estás robando los bienes del otro, con lo cual esto es un delito. Claro, pues con el aborto pasa lo mismo. Libre elección. Estoy matando la vida de otro, de ese ser que no soy yo. Que está en ti, pero no eres tú. Luego, lo mismo que al robo no se te ocurre aplicar lo de la libre elección, pues tampoco apliques el mismo argumento al tema de la vida, ¿no? O sea, es decir, los argumentos de la izquierda son patéticos. Los argumentos morales
o éticos esgrimidos, el de la salud reproductiva, el del progreso, el de la libre elección. Es patético. Es patético. Y ahora, bueno, ahora vamos adelante. Vamos adelante con los argumentos, que utilizaron en la defensa de sus enmiendas a la totalidad el Partido Popular o Vox. Vamos adelante con esos argumentos. La postura del Partido Popular fue sin sorpresas. En realidad, ya había habido una declaración de Esther Muñoz de la Iglesia, que es la actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Es un corte de 1 minuto que ahora voy a poner, que lo había hecho pues en ruedas de prensa, en el que claramente ya estaba resumido en 1 minuto cuál era la posición que el partido iba a defender. Lo voy a escuchar y en eso francamente está todo resumido. Lo pongo. Y con respecto al debate sobre la reforma del aborto, yo se lo dije hace unas semanas. El último CIS que ha hecho el señor Tezanos, que no es sospechoso de ser un ultraconservador fascista. El aborto no figura en ninguno de los puntos. No es un problema de los españoles, no es un problema de las españolas. Ninguna mujer tiene un problema para acceder al aborto en este país. No es verdad. Eso, primer punto. Y segundo punto, el Gobierno está mintiendo cuando dice que con esta reforma va a hacer que el derecho al aborto sea un derecho fundamental. Es mentira, porque no va a hacer la reforma por vía del artículo 15. Es más, ya está garantizado el acceso porque es una ley orgánica la que lo establece. Entonces, lo que están haciendo es desviar la atención de toda la corrupción que tienen. Ni es un problema de los españoles, y lo testigua el CIS, ni es verdad que vayan a convertirlo en un derecho fundamental. Y, por tanto, el Partido Popular no va a formar parte de esta estafa. Bueno, claramente es la afirmación de que esto es una maniobra de distracción, cosa que obviamente es obvia, ¿no? Pero claro, a mí desde el punto de vista moral me parece muy duro que se diga, es que además, ¿no? Es que esto no es, o sea, el tema del aborto no es un problema de los españoles, que se argumente eso. Mira, es que el CIS incluso, ¿no? El mismo CIS ya dice que los españoles no tienen demandas con el tema del aborto, que se sienten satisfechos, ¿no? Pues que ninguna mujer tiene un problema para acceder al aborto en este país. A ver si hay un aborto libre. Ya está garantizado el acceso, porque es una ley orgánica que lo establece, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, hay un problema, que mueren 100.000 niños al año, querida diputada. Y por cierto, esos 100.000 que mueren también son españoles. Es que me parece terrible despachar la cosa de esta forma, ¿no? Pero claro, el posicionamiento, ¿no?, del Partido Popular es rechazar la constitucionalización del aborto dando por sentado lo que ya tenemos. Y dejando patente que aquel posicionamiento histórico del señor Feijóo ante el dictamen del Constitucional el año 2023, hace 3 años ahora, ¿no? Aquel Constitucional que cuando el juez Cándido Conde Pumpido accedió, ¿no?, a presidir el Constitucional, es cuando dictó una sentencia rechazando el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Partido Popular en el año 2010. O sea, 13 años antes se había presentado por parte de 50 o 55 diputados del Partido Popular un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, y entonces, llegado Cándido Conde Pumpido, van y avalan la constitucionalidad del sistema de plazos, ¿no? O sea, del aborto libre hasta la semana 14. Entonces, de repente, en ese momento, todos recordamos que don Alberto Núñez Feijóo, por su cuenta y riesgo, sin que en el Partido Popular hubiese ningún tipo de debate interno, pues él se despachó con unas declaraciones diciendo, bueno, pues que aceptaba la sentencia y que una ley de plazos bien construida es una ley correcta para la España actual y que la ley merece mis respetos. Bueno,
O sea, es decir, que fue un viraje increíble, ¿no? Que de repente el presidente, por su cuenta y riesgo, realizó, asumiendo el Partido Popular la ley de aborto que 13 años atrás había recurrido al Constitucional, ¿no? O sea, fue una auténtica traición total y absoluta a la causa de la vida, aplaudiendo la sentencia en la que le rechazaban lo que ellos mismos habían dicho anteriormente. Una cosa, o sea, una barbaridad, un olvido de que el derecho a la vida es anterior a la ley positiva, ¿no? Por lo que no puede depender de decisiones judiciales y mayorías políticas. Oiga, que el derecho a la vida es anterior a toda ley positiva. O sea, algo tremendo, algo tremendo. Bueno, esto es lo que ya sabíamos, ¿no? Bueno, pero ahora la sorpresa en este debate la dio Vox, en este debate de miércoles pasado. Triste sorpresa, porque hasta ahora pues era un partido Vox que se había mantenido en una postura incondicional en defensa del derecho a la vida del nasciturus. Ya sé que muchos me estaréis diciendo, bien es verdad que también pueden tener otras grandes contradicciones con respecto a otros temas morales, como por ejemplo la postura belicista, defendiendo a Netanyahu, a pesar de que tiene orden de detención acusado por crímenes de guerra. Bien, pero ahora me estoy circunscribiendo al tema del aborto. Vox había defendido incondicionalmente el tema de la defensa de la vida. Entonces, pues, la sorpresa fue que quien defendió, ¿no?, la postura de Vox en el Parlamento fue el diputado por Murcia, Robles López, y sus argumentos, bueno, pues fueron muy parecidos, ¿no?, a los dados por el Partido Popular, subrayando que esta propuesta de restaurar, o sea, de constitucionalizar el aborto es una maniobra de distracción para distraerse de la corrupción, es una hipocresía hablar de salud reproductiva, de libertad, etcétera. Bien, o sea, bien, de acuerdo. Pero la sorpresa fue que en el turno de réplica, pues don Robles López dijo lo siguiente. Voy a poner el corte de su intervención. Es un corte que tiene en sí un corte por medio para centrarme en el tema en concreto en el que fue una sorpresa el cambio de actitud de Vox. Ahora lo explico. Lo que no puede ser. Y lo que no puede ser es que ustedes vengan aquí con la demagogia de unir el aborto con el derecho a la salud. Pero lo decía antes, ¿cómo se puede justificar que el aborto es una práctica saludable? Miren, nosotros estaremos de acuerdo con una ley de supuestos. Fue la civilización la que puso coto a ese desmadre de aborto descontrolado como método anticonceptivo. Y ustedes lo saben perfectamente. De manera que no vengan aquí hablando de progreso, que es otra idea fuerza que viene a las 13 semanas. ¿Se puede abortar ya a las 14? No. Si hay una continuidad ontogenética que ha descubierto la genética, ¿cómo se puede decir que hay un corte? Ese corte es ficticio. Otra cosa es una ley de supuestos, con lo cual estaríamos dispuestos a discutir. Pero ustedes que se llenan la boca de la ciencia, el cambio climático, los señores de Vox están en contra de la ciencia. ¿Me pueden decir un argumento? Bueno, supongo que os habéis percatado de que la sorpresa fue que en medio de su intervención, en su turno de réplica, afirmó por dos veces, en la primera vez, que nosotros estaríamos de acuerdo con una ley de supuestos, una ley de aborto de supuestos. Eso no lo habíamos escuchado nunca. Y luego remató, lo repitió. Otra cosa es una ley de supuestos, con la cual estaríamos dispuestos a discutir, ¿no? A ver, sabemos que hay una diferencia entre la ley de supuestos y la ley de plazos. La ley de plazos es la que actualmente hay en el Parlamento español, ¿no? Mejor dicho, en la legislación española, avalada por el Constitucional de Conde Pumpido, que sencillamente lo que se dice es que se permite libremente el aborto sin ningún tipo de restricción hasta la semana tanto, ¿no? Hasta las 13 o 14 semanas, bueno, que obviamente es una arbitrariedad, como este mismo diputado decía en su intervención, ¿no? Eso es la ley de plazos.
La ley de supuestos con la que afirma ahora que el Vox está de acuerdo, ¿qué es la ley de supuestos? Bueno, la ley de supuestos pues es lo que anteriormente hubo en España, la primera ley, la que aprobó el Partido Socialista de Felipe González, que es el aborto en el caso de peligro de vida para la madre, o de violación o de malformaciones del feto. Entonces, claro, que de repente ahora no nos saltemos diciendo que que nosotros estaríamos de acuerdo con una ley de supuestos, de repente dice, bueno, pero a ver, este cambiazo de dónde me lo han pegado, ¿eh? Porque, por ejemplo, se supondría que uno defienda que los niños Down pueden ser abortados. ¿Ah, sí? ¿Los niños Down pueden ser abortados? Entonces aquí la sorpresa ha sido que, al igual que pasó con Feijóo, ¿no?, hace 3 años, donde se materializó una traición a la causa de la vida, pues ahora le tocaba el turno a Vox, ¿no? Porque claro, primero fueron los socialistas los que aprobaron una ley de supuestos con Felipe González, y ahora resulta, bueno, luego ellos se pasaron de la ley de supuestos a la ley de plazos, pero ahora resulta que la postura de partida de Vox es la ley de supuestos, la que aprobó en su tiempo Felipe González. Claro, supongo que obviamente dirán, pero que aplicándola de una manera más restrictiva. Sí, pero mi impresión es que los partidos políticos, en la medida en que crecen y que tienen expectativas de alcanzar el poder, mueven sus fronteras éticas y morales para adecuarlas a la demanda. Es que es así, ¿eh? Y además también me llama la atención de que en los partidos políticos no hay democracia interna ninguna. De hecho, Feijóo cambió él solito, con una declaración hace 3 años, ante los medios de comunicación, la postura del PP. Y pasó a decir, esta es nuestra ley, cuando la habían recurrido anteriormente y cuando los congresos del Partido Popular habían hecho una opción pro vida. Bueno, pues el presidente va y lo cambia. Y ahora pasa lo mismo con Vox, que sale un parlamentario y hace público un cambio sustancial, radical en materia pro vida, aprovechando un turno de réplica, así como que sin nada tú. Y esto ocurrió el miércoles pasado. Han transcurrido 5 días y no ha sido desautorizado, ¿no? Obviamente no nos podemos creer que hablase por cuenta propia, entre otras cosas porque lo que afirmó lo dijo en primera persona del plural. Nosotros estaríamos de acuerdo con una ley de supuestos, ¿no? Entonces, me sorprende, ¿no? Me sorprende, de nuevo digo, ¿no?, que en la medida en que los partidos políticos, ¿no?, crecen y tienen expectativas de alcanzar el poder, fácilmente renuncian a causas éticas y morales para adecuarse a la perspectiva de obtener mayorías. Es muy duro. Pero obviamente esta postura que ha hecho público pues Vox no es aceptable desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Una cosa es que alguien dijese, mi postura es provida, y que en un momento determinado, cuando hubiese un debate parlamentario y ve que no tiene mayorías suficientes para derogar el aborto, no tiene votos suficientes, pudiese negociar una ley que restringiese una anterior, ¿no? O que negociase una ley de supuestos para derogar una ley de plazos, ya. Pero lo que no puede ser es que este sea mi punto de partida. Nosotros estamos de acuerdo con una ley de supuestos. Oye, mira, eso no puede ser, porque ese es tu punto de partida. Yo con una ley de supuestos no puedo estar nunca de acuerdo, porque la ley de supuestos, la apliques como apliques, es olvidar de que la vida es inviolable. Y que un niño, por el hecho de que tenga alguna discapacidad, sigue teniendo derecho a la vida. Es así, ¿eh? En resumen, que se ha vuelto a traicionar la causa de la vida, de la misma manera que pasó hace 3 años con Feijóo, ¿no? Y bueno, no me extraña porque también esto, vamos en la línea del trumpismo, ¿no? La influencia trumpista de Trump a nivel mundial es muy grande, ¿no? Y Trump se presenta como abanderado de la vida, de la causa de la vida, ya, pero lo hace Trump en la medida que eso entiende que le va a dar algún rédito electoral, pero cuando ve que si su defensa de la vida es total,
entonces ya pierde votos, como le pasó, recordad que en las primarias del Partido Republicano, Trump se enfrentó contra DeSantis, su contrincante, porque DeSantis defendía la causa de la vida siempre, en todos los casos. Y entonces Trump tomó la postura contra DeSantis diciendo, tenemos que ser pro vida, pero bueno, pero no del todo. Ya, porque en el fondo no creemos en la ética, porque en el fondo estamos haciendo un cálculo electoral, porque en el fondo estamos viendo hasta qué punto la causa pro vida me favorece o no me favorece electoralmente, ¿no? Pero ¿sabéis lo que os digo? Bueno, pues que en el fondo lo que ha pasado es un retrato de lo que hay, es un retrato, y tenemos que tener nuestra esperanza puesta en Dios, no en los políticos. Creo que eso está bastante claro, ¿no?, a día de hoy. Bien, esta es mi lectura, ¿no?, sobre lo acontecido en el debate del pasado miércoles, que claro, que es enjundioso, ¿no?, que ciertamente retrata la falta de integridad en el pensamiento, en los planteamientos. Hay una falta de integridad en el conjunto de la doctrina social de la Iglesia, en todos sus aspectos, en la causa pro vida, en la causa de ayuda a los más pobres e indigentes, en la causa de la paz en el mundo. Es que la doctrina social de la Iglesia requiere integridad y coherencia, y coherencia. Y como digo, estamos hablando aquí explícitamente del tema del aborto, pero luego además podríamos hablar de esos otros temas que he dicho, el tema de la causa de la paz, de la causa de la ayuda, ¿no?, a los más necesitados, la ayuda internacional, etcétera, y otras muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema y os comparto que pues en torno a San José Obrero, en nuestra diócesis se celebró, en torno al Domingo del Buen Pastor, se celebró un festival de canción vocacional. Es un festival que se hace anualmente, y en esta ocasión ganó el grupo Caná, que es un grupo de nuestra diócesis, con el título Que tu paso marque el ritmo. Una canción preciosa que os la voy a poner, que es la ganadora del concurso de canción vocacional de este año 2026 de la diócesis de Orihuela, Alicante. Grupo Caná, Que tu paso marque tu ritmo. Pensamos que todo había terminado, que el sueño más profundo se había quebrado. Jerusalén quedó atrás, solo quedaba avanzar, sin rumbo, sin sonido que escuchar. ¿De qué hablas en el camino? Porque el alma no tiene brillo, caminaré a vuestro ritmo. No sabíamos quién eras, nuestro corazón ardía, pero no te reconocía. Que tu paso marque el ritmo, que tu paso cambie el rumbo. Si caminas a mi lado, mi vida toma sentido. Cuando tú guías mis pasos, ya no hay miedo, no hay fracaso. Que al partir el pan te reconocimos. Porque las dudas siempre van llegando, tantas preguntas, tantos miedos. Si tú vas a mi lado, confiaré en tu misión. Me das fuerza en la vocación, tu paso es firme, lleno de valor. Hay un fuego que despierta cuando escuchas nuestro llanto. Algo empieza a cambiar tanto. Tus palabras van tocando lo que el miedo había encerrado. Nuestro paso se acelera en tu relato. Que tu paso marque el ritmo, que tu paso cambie el rumbo. Si caminas a mi lado, mi vida
vida toma sentido. Cuando tú guías mis pasos, ya no hay miedo, no hay fracaso, que al partir el pan te reconocimos, te reconocimos, te reconocimos. Tu paso es tan tierno, tan empático, que en medio del ruido me habla claro, me envuelve en tu paz y en tu cálido abrazo. Tu paso es tan cercano, tu paso es tan cercano. No sabíamos quién eras, nuestro corazón ardía, al partir el pan te reconocimos. No sabíamos quién eras, nuestro corazón ardía, al partir el pan te reconocimos. No sabíamos quién eras, nuestro corazón ardía, al partir el pan te reconocimos. No sabíamos quién eras, nuestro corazón ardía, al partir el pan te reconocimos. Que tu paso marque el ritmo, que tu paso cambie el rumbo. Si caminas a mi lado, mi vida toma sentido. Cuando tú guías mis pasos, no hay miedo, no hay fracasos. Al partir el pan te reconocimos, te reconocimos, te reconocimos, te reconocimos, te reconocimos. Bueno, pues te reconocimos. Como veis, es una canción claramente inspirada en ese pasaje de los discípulos de Maús. Es un festival de canción vocacional, con lo cual nos unimos en torno al Domingo del Buen Pastor, con lo cual quiere decir que nos tomamos en serio la oración por todas las vocaciones. Bueno, vamos adelante y vamos a pasar a la participación de los oyentes. Está Yolanda en la emisora y antes, además de que recuerdo que están a vuestra disposición atendiendo el teléfono voluntarios de Radio María para poder llevar adelante las colaboraciones en esta campaña del mes de mayo. El teléfono es 91 8 22 80 10. Bueno, pues mientras tanto, Yolanda nos va a presentar alguna de las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Adelante. Tomás de Segovia nos pregunta: tengo problemas para compatibilizar el disfrutar de las cosas, sobre todo las materiales, como tener un buen coche, viajes, etcétera, con Dios. ¿Cómo podemos disfrutar de nuestras aficiones, que muchas veces conllevan un gasto serio e impactan en la creación, contaminando, por ejemplo, sin sentir cargo de conciencia por pensar que estamos dando la espalda a Dios? Sé que Dios no es un enemigo de nuestra felicidad y pregunto, ¿qué puedo hacer para no verle como un enemigo del disfrutar? Un saludo. Bueno, la pregunta es interesante, ¿verdad? Yo lo primero que diría, Tomás, es que tenemos que educarnos en saber disfrutar con cosas sencillas. Porque parece, ¿no?, que para que yo disfrute, ahora por ejemplo se está creando, ¿no?, pues una cultura en la que fin de semana que sale, puente posible, vámonos todos a coger el avión y a irnos a no sé dónde. Esto está siendo así, ¿eh? O sea, es decir, se está generando unas necesidades que yo necesito. Es que si no esta vida, o sea, no la disfruto, ¿no? Se me escapa la vida, entonces puente a irte a no sé dónde. Algunos incluso con el dinero que no tienen, incluso pidiendo préstamos, cosas muy tristes. Entonces lo primero es saber disfrutar de lo sencillo. Es que el disfrute de la vida no depende tanto de lo externo, sino de lo interno. Eso que no nos quepa la menor duda. Hay muchas personas que se gastan muchísimo dinero en disfrutar y disfrutan mucho menos que una persona humilde, que en su casa,
En su casa es capaz de gozar de cosas que al otro no se le escapan, ¿no? El otro se irá a las Islas Bahamas ya. El otro no disfruta lo que está disfrutando esta persona en su casa. O sea, el disfrute es algo que al 95% está en tu interior. Como a mucho un 5% vamos a sacarlo, puede depender de tu entorno exterior, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a gozar de cosas pequeñas, de cosas sencillas, ¿no? Vamos a decir, me voy a pegar una madrugada y me voy a ir al monte y voy a ver cómo amanece. ¿Hace cuánto tiempo no hemos hecho eso? ¿Hace cuánto tiempo? Y nos hemos ido a las Bahamas, a no sé qué, un fin de... ¿A dónde vas tú? Pégate una madrugada y mira cómo sale el sol ahí arriba. ¿Eh? Yo me acuerdo, ¿no? Pues que os lo comenté, lo compartí con vosotros en antena, que había tenido la experiencia de irme con un grupo de jóvenes pues aquí a la montañeta que está aquí al lado en Alicante, ¿no? Y desde arriba celebrar la misa, desde lo alto, en el momento en el que amanece y sale el sol. Bueno, eso fue una experiencia inolvidable. ¿Y cuánto nos costó? 0, explico, 0. Entonces, tenemos que educar, ¿no? Educar nuestra capacidad de disfrute, porque no es verdad que si invierto más, voy a disfrutar más. No es verdad. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado está el argumento de la austeridad. O sea, si podemos ser más austeros, mejor. Yo creo que detrás de esta pregunta, querido Tomás, que la formula, ¿no? Existe también como una llamada de Dios. Hay una llamada de Dios a la austeridad. Hay una llamada de Dios, pero vamos, a ver, yo no podría ser más austero. Y si soy más austero, ¿cuántas cosas buenas podré hacer? ¿Tú sabes cuántas cosas buenas podré hacer? Dicho esto, a ver, eso no quiere decir que vayamos a tener, ¿no? Pues una especie de sensación, de cometer un pecado, porque en una ocasión pues hagamos una buena cena con la familia, o en una ocasión digamos, oye, y si vamos y todos y hacemos una peregrinación a Tierra Santa, a ver, eso no quiere decir que tengamos que tener sensación de haber pecado por haber hecho un gasto extraordinario. No. Pero que precisamente ese gasto extraordinario, ese momento extraordinario, es extraordinario. Lo que no puede ser es que para disfrutar de la vida haya que estar siempre inventando cosas extraordinarias, porque eso en el fondo es un reflejo de que tenemos un problema dentro. ¿No? Entonces, pues yo creo que esta es la respuesta, Tomás, y yo diría, pues, haz oración y escucha la voz de Dios, ¿no? Que seguro que te está diciendo muchas cosas en torno a esta inquietud que tienes, ¿no? A esta inquietud. Adelante con la siguiente consulta. Almudena Santiesteban nos escribe: estimado monseñor, pedirle si nos puede aclarar el tema de la compra de la lotería por parte de los cristianos. En mi entorno, y creo que podemos generalizar, son muchos los cristianos que compran loterías semanalmente, gastándose bastante dinero y quizás cayendo en una cierta adicción. Usted ha tratado muchas veces la importancia de llevar una vida coherente con el Evangelio. ¿No deberíamos conformarnos con lo que tenemos, don de Dios, y no querer más? Al contrario, estar permanentemente agradecidos, sabiendo lo afortunados que somos en comparación con otros pueblos. Muchas gracias y un saludo en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a este respecto hay un punto del Catecismo de la Iglesia Católica que aborda esta cuestión. Es que el Catecismo de la Iglesia Católica es una joya. Dice el punto 2413. Los juegos de azar, de cartas, etcétera, o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o a las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos
constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo, ¿eh? Entonces, claro, aquí, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está en la pasión por el juego. Claro, alguien puede comprar una lotería y, como dice así, que en sí mismo no es contrario a la justicia, ¿no? Ya, pero si me permitís, esto pasa algo parecido que pues con el vino. A ver, beber una copa de vino pues puede ser algo bueno, incluso no sé si llamarle saludable, o sea, que forma parte de una cultura, eso sin duda alguna. Esto último creo que nadie me lo discutirá. Pues alguien puede beber en una buena comida, pues una copa de vino, y eso forma parte del entorno cultural, ¿no?, de esa comida. Ya, pero otra cosa es que alguien vaya haciéndose adicto al alcohol. Aquí pasa, mutatis mutandis, ¿sabes? Aquí pasa algo parecido. Que es fácil pasar a la pasión por el juego. Hay un límite, ¿no?, entre un juego lúdico, proporcionado, y unas apuestas pasionales, adictivas, desproporcionadas. Y es un límite difícil de discernir y de gobernar. Difícil de discernir, ¿eh? Claro, que una persona compre... Pues, tenemos tradición en nuestra familia de comprar la lotería de Navidad y tal, claro, eso se puede englobar más fácil en una tradición. Pero ya de repente le ves a una persona entrar en no sé qué bar y meter dinero en las máquinas tragaperras. Mal asunto, ¿eh? Y ves a alguien que está a las tantas de la mañana metiendo dinero en las máquinas tragaperras, ¿eh? O ves cómo se van abriendo casinos y casinos en muchos lugares, ¿no? Que a mí eso me llama la atención. Me llama la atención que yo cuando viajo por ahí, voy incluso a los pueblos de la diócesis, en las esquinas, en las calles principales, en los locales, digamos, más codiciados para el comercio, en las esquinas de las calles principales, allí se están abriendo casinos a tutiplé. Entonces, ¿quiénes son los consumidores de esos lugares, no? Entonces, creo que se está generando una pasión por el juego. Además, ha llegado algo que es terrible, que son las apuestas online. Las apuestas online a través del móvil, eso digamos que acelera tremendamente el progreso hacia la adicción, ¿eh? De una manera exponencial, porque claro, si tú estás en tu casa, en tu cama, estás metido en la cama y estás apostando online, eso sin duda alguna ya implica que la cabeza no está bien, ¿no? Y por cierto, yo estoy convencido, ¿no?, que debiera de estar prohibido ese tipo de juegos. Y la publicidad de esos juegos también, pero es que incluso los juegos mismos, ¿no? Igual que tenía que estar prohibida la pornografía, tenía que estar prohibido las apuestas online, porque es como carnaza para el adicto. Y ves que a altas horas de la madrugada, en las televisiones, en las radios, hay publicidad de este tipo de casas de apuestas. Además, publicidad acompañada luego de estas ofertas de prestamistas. ¿Quieres 20.000 euros ahora mismo? Llama a este teléfono y te damos 20.000 euros así sin más en la llamada. Madre mía, pero ¿cómo se puede permitir eso? Entonces, está claro, ¿no?, que tenemos que romper las cadenas que nos atan. En esta consulta, al igual que la anterior, obviamente, pues está claro que no estamos bien, porque si estuviésemos bien interiormente no tendríamos esa ansiedad que nos lleva a caer fácilmente en esas adicciones, ¿no? Pero está claro que esto es muy serio y las autoridades tendrían que tomarse en serio una legislación en la que no se permitiese que haya personas que se están forrando con la desgracia de los adictos.
Es duro eso, ¿eh? Que tú construyas una fortuna sobre la desgracia de los adictos, sobre familias rotas, sobre personas, y tú te estás forrando. Oye, que un día te vas a presentar delante de Dios, ¿eh? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué le vas a decir? Pero bueno, ahora dejemos un poco al que ha hecho eso, ¿no? Y también a los políticos que permiten que eso ocurra. Ahora vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es que tenemos que luchar por la libertad interior. Y porque Dios sea nuestra paz y nuestra alegría, ¿eh? Entonces, pues siempre en ese equilibrio entre un sano juego lúdico y una tendencia ansiosa desproporcionada, pues mira, siempre será mucho mejor quedarse por un lado que, o sea, no fomentar las cosas, o sea, es decir, que se puedes beber una copa de vino en vez de 2, mucho mejor, porque hay una cena muy especial, ya, pero como tires para adelante, vas a ver cómo al final la adicción también se hace presente en tu vida, ¿eh? Bueno, y obviamente ya sabemos que cuando alguien ha llegado a ser adicto, no tiene más remedio que 0 alcohol, 0 tal y 0, 0, 0. Claro, pues porque una vez que hemos tenido un problema, ya la solución, la terapia para ese problema no es el punto medio, no, la solución para ese problema es el romper radicalmente. Si tu mano te hace caer, córtatela, que más te vale ir manco al reino de los cielos. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. O sea, esa radicalidad es necesaria cuando uno ha intuido que existe, que está rondando una adicción. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y concluyo recordando que está abierto el teléfono de atención para la colaboración con Radio María en esta campaña de mayo con Flores a María, 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.